declaración, escúchela, medítela, porque va a ser la base para toda la enseñanza. Y es que aparte de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibir la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, no hay ninguna otra acción en la vida cristiana que traiga más beneficios a nuestra vida que el asistir semanalmente al culto en la iglesia. Cuando nosotros escuchamos esta declaración, nos puede parecer un poco fuerte y exagerada, porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, eso trae consecuencias eternas. Es decir, la Biblia nos enseña que seremos salvos. Y si recibimos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, eso nos va a cambiar como siervos, eso nos va a cambiar como hijos de Dios, y nuestras vidas experimentarán una transformación. Entonces, cuando lo comparamos o lo equiparamos con el culto dominical, pues nos parece exagerado. Pero cuando estudiamos y miramos la vida cristiana, resulta que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y cuando miramos lo difícil que es ser guiados por el Espíritu Santo, entonces podemos ver que es en el culto dominical, en el culto que se celebra en la iglesia, donde nosotros podemos hallar esa plenitud y ese poder para seguir aferrado a Cristo y poder seguir caminando en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo. Porque es el culto la clave para poder mantener la vida cristiana. Es el culto la clave para poder mantener mi relación con Cristo y mi relación con el Espíritu Santo. Cuando yo miro esto, entonces voy a poder entender y valorar lo que es el culto. Poder observar que el culto es mucho más que asistir a la iglesia. Y ese es el propósito de esta enseñanza. El propósito es que renovemos nuestro concepto del culto para que nosotros podamos tener una actitud que agrade a Dios y ofrecer a Dios un culto que le agrade. Pero para poder comprender el valor del culto y la importancia del culto, nosotros necesitamos comprender la necesidad que el hombre tiene. Cuando miramos y estudiamos la Biblia, específicamente el Evangelio de Juan, Juan nos habla acerca de la condición del hombre y describe al hombre en una condición paupérrima, una condición pésima. Describe al hombre con puntos negativos, como si no existiera esperanza. Cuando leemos el Evangelio de Juan, dice que el hombre necesita salvación. Y cuando miramos que el hombre necesita salvación, es porque entonces el hombre está en una situación de peligro, porque la vida del hombre corre peligro, y que si el hombre sigue en esa condición, sigue en ese estado, dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? De que el hombre no sea condenado. Porque el hombre necesita salvación, el hombre necesita una ayuda externa, que es la divinidad, para que el hombre pueda ser salvo. Cuando Juan describe al hombre, dice que el hombre está en tinieblas. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y que en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué Jesús es la luz de los hombres? Porque los hombres estamos en tinieblas. Y cuando Juan describe la condición de tinieblas, él dice que eso significa que el hombre está en ignorancia y el hombre está en corrupción. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 versículo 10 dice que el hombre está en ignorancia y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los hombres hemos avanzado en conocimiento científico, en conocimiento tecnológico, pero lo cierto es que los hombres, en cuanto al conocimiento de Dios, no hemos avanzado nada. Porque el hombre está en tinieblas y no puede llegar a Dios si Dios primero no se le revela. Ninguna otra forma usted puede conocer a Dios si Dios no decide revelarse a usted. Pero también la Biblia nos enseña que las tinieblas del hombre son corrupción. Juan atribuye que las tinieblas del hombre se deben a que el hombre tiene una corrupción espiritual y moral. Él está diciéndonos en Juan que nosotros los hombres
preferimos creer la mentira antes que aceptar la verdad. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Lo que Juan nos está diciendo es que el hombre rehúsa llegar a la luz de Dios porque no desea sentirse avergonzado, porque no desea que sus pecados sean expuestos. Y esto se debe a las tinieblas en las que el hombre está. Por eso el hombre necesita la luz de Jesús. Pero además de eso, aparte que está en tinieblas, el hombre está en esclavitud. Dice Juan en el capítulo 8, versículo 34, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La ley de Dios no solamente nos señala cómo debemos vivir, sino que la ley de Dios señala que nosotros los hombres estamos en pecado. Y el pecado no es un error. El pecado no es una debilidad de carácter. Jesús no murió por debilidades de carácter. Jesús no murió por errores. Jesús murió por pecados. Y el pecado nos separa de Dios. Así que el pecado es serio. Y como el hombre está en tinieblas, la condición del hombre es que está en esclavitud del pecado. Y por ende, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, lo hacemos desde una condición de pecado. Pero Juan, aparte, nos dice que aparte de que estamos esclavos del pecado, estamos esclavos de Satanás, esclavos del diablo. La gente que rechazó a Jesús, Jesús les dijo en Juan 8:44 que ellos eran hijos del diablo. Jesús no usó un lenguaje suave. Jesús lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos en pecado, la condición espiritual del hombre es que está en tinieblas, es que está en corrupción, es que está en ignorancia, es que está en pecado. Entonces la Biblia nos dice además que el resultado de todo eso es la ira y el juicio de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 nos señala que el hombre sin Cristo se perdería. Juan capítulo 3, el capítulo que nos habla del amor de Jesús, nos está diciendo que el hombre sin Cristo está en condenación. Y más adelante en el versículo 18 dice que el que no cree en Él, el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado. Y en el versículo 36 dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira y el juicio de Dios. Entonces lo que Juan, el Evangelio de Juan nos está enseñando es que la condición del hombre es una necesidad de salvación. Y por eso la Biblia nos enseña que Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo Jesús para que nosotros podamos ser rescatados. Porque Dios es santo y Dios no puede ser burlado. Dios no va a aceptar nuestras evasiones o nuestras excusas. Por eso envía a su Hijo y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El propósito de Dios es que Dios ama al hombre y no quiere que el hombre se pierda. Pero en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mismo Juan que describe la condición espiritual del hombre es el mismo que nos está dando esperanza. Es el mismo que nos está dando un mensaje de gozo. Es el mismo que nos está diciendo que a pesar de nuestra condición, Dios el Padre tomó la iniciativa, Dios el Hijo descendió, tomó nuestros pecados y murió en la cruz. Así que el mensaje de la Biblia no es un mensaje de condenación o de juicio. Pero nos está diciendo que si rehusamos creer, entonces vendrá condenación y vendrá juicio. Así que el hombre tiene una necesidad espiritual y por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Entonces cuando miramos la condición espiritual del hombre, nos damos cuenta que el hombre también necesita el culto. El culto no es una opción. Así como Dios dio salvación, la Biblia nos señala que Dios dio el culto.
En el Antiguo Testamento nos señala que Dios salvó y rescató a los israelitas de mano de los egipcios. ¿Y qué fue lo que hizo después que los salvó? Después que los salvó con plagas, después que los pasó por el Jordán, por el Mar Rojo, perdón. Dice que lo siguiente que hizo fue darles un culto. El culto no los iba a salvar, porque ya eran salvos. Pero les dio el culto, les dio un lugar, el tabernáculo, les dio unos líderes, los sacerdotes y los levitas, y les dio un medio de adoración, las ofrendas y los sacrificios. ¿Para qué? Para que el pueblo que había sido salvado, el pueblo que había sido rescatado, pudiera acercarse a Dios. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Todo lo que sucedió en el Antiguo simplemente estaba representando a Jesús. Entonces Dios no solamente nos salva, sino que nos da un culto. ¿Para qué nos da un culto? Para que a través del culto el pueblo redimido de Dios se pueda reunir y pueda adorar a Dios. Por eso se llama iglesia. Porque la palabra iglesia, que proviene de eclesía, una palabra griega que significa convocar, llamar. Entonces cuando la iglesia se reúne, entonces Dios está llamando a su pueblo para que éste se reúna. Eso significa que la respuesta de la iglesia es acudir al llamado de Dios. La iglesia no es el culto que organizó el pastor. La iglesia celebra un culto porque es Dios quien determinó que debíamos reunirnos semanalmente como pueblo para poder escucharle, para poder adorarle, para poder glorificarle. Porque nosotros debemos responder a ese llamado. Así que la iglesia, el culto, es un medio que Dios nos da. Antiguamente los hombres celebraban su culto a Dios como a ellos les parecía. Pero cuando leemos en el Antiguo Testamento, fue Dios quien le dio el culto a los hebreos y les dijo cómo debían celebrarlos. Porque es Dios quien da el modelo. Así que cuando venimos a la iglesia, cantamos porque la Biblia dice que debemos cantar. Predicamos porque la Biblia dice que debemos predicar. Una señora se me acercó una vez y me dijo, pero ¿por qué en la iglesia siempre tienen que estar cantando y predicando? No pueden hacer otra cosa. Pues es porque la Biblia nos enseña que cuando nos reunamos debemos adorar, debemos cantar, debemos aplaudir, debemos gritar y debemos oír la palabra. No estamos para otra cosa más que para eso. Y si le parece aburrido, pues no hable con el pastor, hable con Dios. Cuando usted lee los salmos, usted está leyendo un libro de algarabía, de bulla, de trompetas, de gente que grita, de gente que aplaude. Y cuando nos reunimos, entonces ¿a qué nos reunimos? A gritar, a alabar, a aplaudir, a saltar, aunque algunos no saltamos y algunos no cantamos. Pero hacemos eso como respuesta. ¿Respuesta a qué? A la convocación que Dios hace. Así que cuando venimos a la iglesia, usted está respondiendo a un llamado, al llamado que Dios le está haciendo. Entonces, ¿qué es el culto? El culto es una respuesta. No es asistir a la iglesia. Ya hemos mencionado que cuando venimos a la iglesia, no asistimos a la iglesia, nos reunimos. Porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es un pueblo que ha sido llamado y convocado. Y Dios nos convoca para reunirnos, no para asistir. Porque no estamos asistiendo al cine, no estamos asistiendo a un restaurante. Estamos respondiendo a un llamado. Entonces, el culto es un servicio. El culto es un homenaje. El culto es una ofrenda que le hacemos a Dios. Y encierra tres cosas: honrar a Dios, edificar la iglesia, pero también darle un mensaje a aquellos que no tienen esperanza. Entonces, cuando venimos a la iglesia, la Biblia nos dice que no debemos presentarnos con las manos vacías. Es decir, venimos a dar. Pero cuando nos vamos de la iglesia, tampoco debemos irnos con las manos vacías. Debemos irnos con un mensaje, debemos irnos bendecidos, debemos irnos edificados, debemos irnos con un anhelo de conocer más a Dios. No podemos irnos como llegamos.
debemos irnos con las manos llenas. Así que el culto es una celebración. Lastimosamente muchas iglesias el término celebración lo distorsionaron. Pero ¿qué celebramos? Celebramos que Jesús resucitó. Celebramos que Él está presente en la iglesia. Y celebramos porque Él dijo que un día retornaría. Entonces cuando venimos a la iglesia hay motivo de celebración. Porque te está diciendo que no estás solo, que Jesús te está ayudando. Cuando vienes, la palabra te anima, los cantos te animan. Entonces venimos a una celebración, venimos a un festival. Así que el culto se convierte en una celebración comunitaria. El problema con el pensamiento posmoderno es que concebimos el culto como una experiencia mítica individual, cada uno por su lado que experimente lo que quiera. No, el culto no solamente venimos a encontrarnos con Dios, venimos a encontrarnos con la iglesia. Parte del culto es saludar a las personas afuera, porque es una reunión, no con Dios, sino también con la iglesia, con todos. Por eso aprovecha entonces un momento y saluda a la persona que tiene a su lado, porque para eso vino. Eso es parte del culto, pero no lo concebimos así. Entonces el culto es una reunión comunitaria, donde usted glorifica a Dios, pero usted también interactúa con el que tiene a su lado. Entonces necesitamos comprender por qué el culto. Primero, tenemos una necesidad espiritual. Esa necesidad ha sido provista por Cristo, pero también es provista por Dios a través del culto. Y es a través del culto donde crecemos, donde nos edificamos, con las personas particulares que tiene a su lado, con el pastor particular que usted tiene y en el lugar particular donde Dios le ha puesto. Así que Dios nos ha puesto en este lugar y nos ha dado el culto porque usted y yo lo necesitamos. Pero no solamente necesitamos el culto, necesitamos comprender el propósito del culto. Por supuesto, el propósito del culto es adorar a Dios. Es darle a aquel que lo merece toda la honra, toda la gloria. Es reconocer al Padre, al Dios, al Creador, al que nos salvó, al que nos sanó. El culto tiene el propósito de glorificar a Dios, porque adorar es la vocación del ser humano. Todo ser humano es un adorador. Esa es nuestra más alta vocación, nuestro más alto llamamiento. Mi vocación no es la de ser un nutricionista, no es la de venir aquí y predicar. Eso algún día se acabará. Un día no seré padre, un día no seré esposo, un día no seré nutricionista. Pero la Biblia nos dice que un día todos estaremos en una celebración perpetua en la eternidad adorando a Dios. Todos somos adoradores. A veces es curioso cuando el que canta le llaman adorador. Bueno, ¿y qué somos los demás? Puede que yo no cante bonito, yo canto despacio para no escucharme. La verdad, porque no canto bien. No me verás saltando porque soy arrítmico. Y cuando aplaudo, si tengo a alguien arrítmico al lado, no logro aplaudir tampoco. Pero soy un adorador, aunque no tenga voz, aunque sea rítmico. Porque el primer acto en la Biblia que se describe es un acto de adoración. De hecho, el primer crimen que se cometió en la Biblia fue por actos religiosos. ¿Por qué causa Caín mató a Abel? Porque Abel ofreció mejor culto que Caín y por eso lo mató. Pero ¿cuál es la última acción que dice la Biblia que haremos? Viviremos en un culto perpetuo a Dios. Estaremos cantando. No, mi hermano, no estaremos con una lira, con todos vestidos de blanco y con una aureola en la cabeza, en una nube, no. Pero estaremos en la eternidad adorando a Dios, porque Dios nos hizo para adorarle. Y no como algunos piensan que, bueno, ¿por qué Dios necesita la alabanza? ¿No es eso algo como Dios necesita reconocimiento? No es que Dios es un poco vanidoso, no. El problema con la alabanza es que no estamos comprendiendo que fuimos hechos para alabar. Que ese es nuestro más alto llamamiento y nuestra más alta vocación. El ser humano adora por naturaleza.
Los que salen a caminar en el campo, adoran el campo. Los que se montan en una bicicleta, adoran montar una bicicleta. Otros adoran personajes históricos. Otros se visten como Thor, Hulk cuando van al cine porque adoran los cómics. Otros adoran a los políticos o los vinos, las buenas comidas, porque el ser humano tiene un sentido inherente de adoración. Tú y yo tenemos una necesidad de adorar. Y si no adoramos a Dios, entonces adoraremos otra cosa. ¿Por qué las personas no pueden adorar en la iglesia? Uno no sabe si está viendo, con todo el respeto, una persona en trance o un árbol. ¿Por qué no pueden aplaudir? ¿Por qué no pueden cantar? ¿Por qué no pueden gozarse? Porque se están negando a cumplir el propósito para el cual fueron creados. Y no pueden encontrar gozo y deleite, porque en la alabanza encontramos el deleite. Cuando venimos a la iglesia y usted ve a algunos, estos como locos, porque es su forma de expresarlo. Yo no lo haré, pero tampoco tengo el derecho de juzgar a otra persona porque grite, porque salte. Es su forma de expresarlo. Yo le decía a mi esposa ayer estaba solo, ella se fue con unas amigas a comer y hubo un momento donde yo dije, wow, 5 años de casados. Sentí, usted me hubiese visto, yo hice una sonrisa y un saltico. ¿Por qué lo hago? Usted dice, este ridículo. Porque estoy enamorado, porque amo a mi esposa. Y como la amo, la expresión de mi corazón es que me deleito en verla, me deleito en abrazarla, en tocarla. Entonces, cuando uno tiene el deleite en su corazón, uno no tiene problema en adorar. Entonces, si la persona no está adorando, simplemente porque no está deleitándose en Dios. Dios no es el deleite de su corazón. Y esa persona está adorando alguna otra cosa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y como dice el catecismo de Westminster, el fin primordial de la humanidad es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es tu propósito y mi propósito. Y mientras no lo digas, mientras no lo expreses, tu gozo no puede ser consumado. Yo no le digo a mi esposa lo hermosa que es para halagarla. Lo hago porque cuando lo digo encuentro deleite y ella se deleita. Me gusta cuando ella me toca, cuando ella me dice cosas lindas. Igual Dios se deleita cuando de tu corazón que se deleita y que ama a Dios se lo expresa. Y eso es el motivo por el cual muchos no pueden adorar, porque no han encontrado en Dios todavía ese deleite. Entonces, el propósito de la adoración es glorificar a Dios, pero el propósito de adorar es reconocer. Cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, estamos reconociendo no solamente quién es Dios, sino que nos estamos equiparando, nos estamos comparando con Él. Y en esa visión, en esa perspectiva interna que uno tiene allí en silencio, uno dice, ¿quién es Dios y quién soy yo? Porque en el acto de adoración yo reconozco que soy un pecador y que Él es santo. Reconozco que estoy lleno de fragilidad, que estoy lleno de debilidad, pero cuando lo miro a Él, miro su fuerza, su poder. Cuando me miro a mí, miro mi salario, miro mi profesión, miro lo que no puedo conseguir a través de eso y lo miro a Él, miro sus riquezas en gloria. Entonces me deleito en Él, porque sé que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Cuando estoy enfermo y miro mi debilidad, miro mi flaqueza, miro mi dolor y lo miro a Él como aquel que puede sanarme, encuentro deleite. Entonces, en la adoración es un reconocimiento no solo de Dios, sino que nos equiparamos con Él y nos damos cuenta cuán frágiles somos, pero cuán grande y poderoso es Él. Por eso Pablo cuando vio su debilidad, él se gozó y dijo, me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando él se equiparó, Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él se alegró, y cómo no alegrarse. Porque encontramos deleite, encontramos sentido, encontramos razón.
Entonces salimos de este lugar llenos de alegría, a pesar de los problemas, a pesar que las circunstancias no cambien, a pesar que no salí sano. Cuando miro a Dios, entonces veo en Él fe, esperanza, propósito para salir adelante. Y por eso la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque cuando lo miro, reconozco. Entonces, el propósito del culto es la adoración. Y el propósito de la adoración es el reconocimiento de mi propia realidad frente a la realidad de Dios. Y como resultado de eso, brota de mi labio la adoración, la gratitud, el arrepentimiento, la fe, la confesión. Entonces, como dije anteriormente, puedo despedirme de este lugar, no con las manos vacías, sino con un corazón deleitoso en que Dios está conmigo. Pero saben, eso no lo encontramos en la casa. Eso no lo encontramos en la vida devocional privada. Eso lo encontramos en el culto. Porque el mismo Dios dijo, cuando 2 o 3 se reúnan, Dios se puede manifestar en nuestra casa. Dios te va a hablar y necesitamos, por supuesto, leer la Biblia, la vida devocional. Pero esa es la pierna derecha. La pierna izquierda es el culto. Y para ninguno de los dos hay muletas. No hay sillas de rueda que puedan sustituir ni el culto ni la vida personal devocional. Necesitamos tanto la vida devocional en casa como reunirnos en la iglesia. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. La presencia de Dios no es lo mismo en la prédica en YouTube que en vivo. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que el propósito de la iglesia es adorar a Dios. Pero no podemos desconocer el propósito de Satanás. La Biblia nos enseña en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4. Por favor, abra su Biblia allí por un momento. Nos dice que nosotros tenemos un deseo inherente de adorar a Dios. Pero el diablo sabe de ese deseo. Y el diablo procurará robarse nuestra adoración. Si él no quita tu adoración, si Él no hace que tú le adores, Él quitará de tu corazón la adoración a Dios. Porque todos tenemos un deseo de adorar. Y si no adoras a Dios, adorarás cualquier otra cosa. Mire lo que dice, antes, Romanos capítulo 1, 23 y 25. Y en lugar de adorar al Dios, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Como dije, nosotros los seres humanos preferimos creer una mentira. Y hay personas que tienen su propio Dios. Son cristianos, pero tienen su propio Dios. No es el Dios de la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros los seres humanos podemos crear dioses a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y puedo crearme un Dios bueno, bonachón, que pasa mis pecados por alto, un Dios que me bendice sin importar mi vida. También puedo crear un Dios legalista. Lo cierto es que nosotros necesitamos reconocer el Dios que se revela en la Biblia. Entonces Satanás viene y procura llevarse nuestra adoración. Y si no se lleva la adoración, impedirá que tú le adores en el culto. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 9. En la última tentación en el desierto, Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Postrado y adorares, subraya esa palabra. Y la respuesta de Jesús es concluyente. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, a Él solo le rendirás culto. Este pasaje deja muy en claro que el propósito y el objeto de nuestra adoración es Dios, pero que Satanás procurará robarse la adoración. Y que esa adoración debe incluir 3 elementos. Debe incluir un elemento físico, debe incluir un elemento emocional o espiritual y debe incluir un elemento volutivo de la voluntad. Satanás le pide que se postre y está hablando de una expresión física. La adoración incluye una expresión física.
llámese levantar las manos, llámese aplaudir, llámese postrarse. Por eso una persona que no tiene un deleite en Dios, una persona que no puede adorar a Dios, no puede tener expresiones físicas de adoración. Le cuesta levantar las manos y piensa en qué dirán. Pero levanta, abre los ojos, mira al lado y nadie lo está viendo. Pero no puede hacerlo, ¿por qué? No porque no lo ve, porque lo estén viendo, sino porque en su corazón hay un problema. No puede levantar manos santas. No puede abrir sus labios, por eso el hebreo dice, fruto de labios que confiesen tu nombre. Les cuesta abrir la boca. Pero no tienen problema para gritar gol cuando el América o el Cali lo hacen. Y a todo pulmón. Entonces, ¿por qué en la iglesia tenemos problemas? Les da pena llorar, pero no lloraron cuando Tony Stark murió. Son expresiones físicas de nuestra adoración. Y ese postrarse, esa manifestación física, es porque lo que está revelando es mi corazón. Y por eso la Biblia enseña que Satanás le pidió postración y adoración. Porque adoración está hablando de la realidad de mi corazón. No puedo postrarme porque la realidad de mi corazón es que no hay alabanza para Dios. Y como no hay una expresión física y no hay una expresión de mi corazón, tampoco puedo servir. Por eso Jesús dice, al Señor solo servirás. Porque el servir es una expresión de la voluntad y es la consecuencia final de adorar. Es una expresión física, es una expresión emocional, espiritual y es una expresión de la voluntad. Entonces difícilmente una persona que adore, difícilmente va a servir. O si sirve, puede que no esté adorando de manera correcta, como lo mostraré más adelante. Así que necesitamos reconocer el propósito de la adoración. Y por ende, nuestro propósito al venir a la iglesia debe ser adorar a Dios. Como dije anteriormente, estamos respondiendo a una convocatoria no del pastor, sino de Dios. Por ende, cuando vengo a la iglesia, debo venir preparado para la iglesia. Debo preparar mi corazón. Mire lo que dice el Salmo 57, versículos 7 y 9. Por favor, búsquelo. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Este salmo nos está diciendo que este hombre se está preparando para adorar a Dios. Él le dice, pronto está mi corazón. Lo que está diciendo, mi corazón está dispuesto para adorar a Dios. Y después en el versículo 8 dice, despierta alma mía. ¿Por qué le dice despierta alma mía a su alma? Porque estaba dormida. Porque su alma no podía adorar a Dios. Y por eso en el Salmo 102, el salmista tiene problemas para adorar a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Le habla a su alma y le dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque no podía encontrar motivos para alabar, no podía encontrar motivos para deleitarse en Dios. Y se habla a sí mismo, se da razones. Y este salmo nos está diciendo que para venir a la iglesia, para venir a encontrarnos con nuestro Dios, debemos prepararnos. Si usted tiene problemas para levantarse el domingo por la mañana, entonces le invito a que se acueste más temprano el sábado. Que procure no ver Netflix o cualquier otra película después de 11. Si no va a poder levantarse el domingo en la mañana. Y si durante el servicio va a tener sueño, entonces acuéstese más temprano, tenga un sueño reparador para que pueda venir plenamente alerta en la mañana y bendecir a Dios con libertad. Ay, que si llego tarde. Si usted llega acá todos los domingos 15 minutos tarde, pues le invito a que se levante 20 minutos antes. Porque le aseguro, mi hermano,
Que si hoy lo llama el presidente de la compañía y le dice, necesito que estés a las 7 de la mañana, en la noche de hoy usted va a dejar lista la ropa. Las mujeres que no encuentran los aretes lo van a dejar allí. La gente que no encuentra el reloj lo va a poner allí y van a poner hasta 3 alarmas y no van a llegar a las 7, sino que van a llegar a las 6:45. Y si lo pudimos hacer porque es una persona, ¿por qué no hacerlo con el Dios de los cielos? Oh, eso es religiosidad. Eso no es religiosidad. Tengo una cita con el Dios de los cielos, con el Padre que me salvó, que me compró, que escucha mis oraciones. Eso no es religiosidad. Mi esposa se inquieta porque yo procuro acostarme temprano porque necesito estar antes de las 7. Las citas comienzan a las 7 y no me gusta que ningún paciente me diga, pero uno sí no puede llegar tarde. Entonces, ¿qué hago? Llego temprano, pongo mi cronómetro. No me gusta atrasarme en la consulta. Y cuando no me atienden, que voy a una cita, me molesto. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso con Dios? ¿Él acaso no merece lo mejor? ¿Vamos a seguir ofreciéndole los vegetales que le ofreció Caín o le vamos a ofrecer lo más gordo como Abel, lo mejor de nosotros? Debemos venir con el propósito de encontrarnos con Dios, de llegar temprano, de prepararnos física, mentalmente, para que podamos escuchar a Dios y podamos hablarle a Dios. Aquel que encuentra deleite en Dios no va a ver esto como un regaño. Porque la Biblia nos enseña en el Salmo 100, versículo 1 y 2, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Para nosotros venir a la iglesia el domingo es una razón para gozarnos. Y lo mejor es que no salimos enojados como cuando vamos al estadio. Salimos frustrados, enojados, peleamos con el árbitro, con el técnico. Pero cuando venimos a encontrarnos con Dios, hallamos gozo, plenitud, razón, sentido. Entonces preparemos nuestro corazón para venir con un corazón alegre. Así que la Biblia también nos está diciendo que necesitamos el culto y que el propósito del culto es la adoración. Pero también nos está diciendo que debemos presentar nuestro culto con una actitud correcta. No todo culto, no toda adoración es verdadera. En Juan capítulo 4, versículos 19 y 24, no lo puedo leer por asuntos de tiempo, Jesús se encuentra con la samaritana. La samaritana le pregunta, bueno, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos en Jericín. Entonces, ¿en dónde? Y el Señor le dice que llegará el día donde no importa el lugar. Dice el versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Versículo 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Jesús en este pasaje está diciendo que hay 3 tipos de cultos, 3 tipos de adoradores. Están aquellos que adoran en ignorancia. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Jesús le dijo, ustedes saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Y con eso podemos deducir que no es suficiente con ser sincero. Usted puede decir, no, mi adoración es sincera. La de los musulmanes es sincera. La de los budistas es sincera. La de los hinduistas es sincera. Pero uno puede estar sinceramente equivocado. Jesús está diciendo que los samaritanos eran sinceros, pero adoraban lo que no sabían. No conocían a Dios. Le adoraban por tradición, le adoraban por costumbre, pero no adoraban a Dios como debían. Yo puedo venir y puedo conocer todas las canciones, pero si no hay integridad en mi corazón, mi adoración no es verdadera. Si mi corazón no expresa en palabras lo que estoy leyendo, mi corazón no es verdadera.
debe expresarse de lo profundo del corazón. Debo saber a quién estoy adorando. Pero Jesús dice otro segundo tipo de adoración, y es la adoración intelectual. Jesús dice en el versículo 22, nosotros adoramos lo que sabemos. Ese nosotros no se está refiriendo a él, se está refiriendo a los judíos que conocían la ley, conocían de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que su corazón estaba lejos de Dios. Y esa fue la denuncia del Antiguo Testamento. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Puedo adorar, puedo saber, puedo tener conocimiento teológico, pero si no hay una aplicación personal en mi corazón, si no encarno la palabra de Dios, estoy ofreciendo una adoración intelectual, estoy ofreciendo una adoración de costumbre, y esa adoración no es válida. Jesús dice que los verdaderos adoradores son aquellos que son sinceros, pero que aquellos también que conocen a quien adoran. Hay un conocimiento real, hay un conocimiento verdadero. No se adora simplemente por cantar, sino que hay una convicción, hay una necesidad, hay un sentido de compromiso. Mi espíritu y mi alma conocen y saben lo que están adorando. No es simplemente sentimientos. Las emociones van y vienen. La mayoría de las veces no siento nada, pero sin embargo adoro a Dios porque mi capacidad de raciocinio me dice que Él es verdad, que Él escucha mis oraciones, que Él me sana, que Él me levanta. No necesito sentir adorar, lo hago simplemente porque sé que debo hacerlo. Casi nunca siento cantar, sinceramente. Casi nunca siento un hormigueo en mi espalda, en mi cuello. Casi nunca siento la necesidad de llorar. De hecho, tengo años que no lloro. ¿Por qué? Porque es mi forma de ser. Pero encontré que no necesito sentir. Y si lo siento, gloria a Dios. Pero hay algo que trasciende mi emoción. Hay algo que trasciende mis sentimientos. Y es la plena convicción de que Dios es real. Y el sentimiento viene después. Y levanto las manos. Y me deleito en Dios. Se lo digo porque algunas personas luchan con lo que sienten. Deje de luchar con lo que siente y simplemente obedezca a Dios. Los sentimientos vendrán después. Así que debemos cambiar nuestra actitud. Debemos ofrecer un culto racional, un culto lógico, no un culto basado en emociones. Por eso en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso significa que es el culto lógico. Lo adoro porque es lógico para mí, porque Él es mi Padre, porque es mi Salvador. Y Él le está diciendo en este pasaje que debemos presentar nuestro cuerpo. Ahí está diciendo dos cosas. Primero, cuando habla de cuerpo, está hablando de la integridad del ser. Eso quiere decir que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo deben estar adorando a Dios. Mi cuerpo, mi emoción, mi mente. Y dice que debo presentar, es decir, que debo presentar mi vida como una ofrenda. Debo sacrificar mi emocionalismo, mi egoísmo, mi individualismo, mis necesidades en el altar del egoísmo y presentar mi ofrenda al Señor. Y por eso dice que debemos presentar un sacrificio vivo. Sacrificar todo sentimiento o actitud que es contraria en el culto. Debo ofrecer un sacrificio santo. Eso no significa perfecto, sino que debo venir con el anhelo de crecer en santidad, de crecer en pureza. Y cuando lo hago de corazón, cuando presento ese sacrificio vivo y santo, entonces será agradable, subirá delante de Dios y Dios derramará su bendición. Eso es un culto racional. Así que necesitamos empezar a corregir esas actitudes equivocadas en el culto y entender que el culto es una respuesta, es una reacción
a la convocación de Dios. Y si Dios me está convocando, entonces la pregunta es, ¿qué puede estar revelando el hecho de que yo llegue regularmente tarde al culto? ¿Qué puede estar revelando que continuamente yo esté llegando tarde? Por supuesto, podemos llegar tarde en ciertos momentos, los trancones, las lluvias, alguien se enfermó, alguna dificultad. Pero ¿qué está revelando el hecho de que yo sistemáticamente, vez tras vez, esté llegando tarde al culto? No puedo juzgar a los que llegan tarde porque no sé qué problema tuvieron. Pero si yo estoy observando que continuamente estoy llegando tarde, entonces debo considerar por qué razón estoy llegando tarde. Y quizás una de las razones se deba a mi pobre visión de Dios. Como le mencionaba, si puedo llegar puntual a una cita con un cliente, si puedo llegar temprano a una cita con mi jefe, ¿por qué entonces no puedo prepararme y llegar temprano al culto para preparar mi mente y mi corazón para encontrarme con Dios? Algunos dirán, es que vivo lejos. Le aseguro, hermanos, que los hermanos que llegan puntuales a la iglesia viven más lejos que todos nosotros. Y ellos llegan temprano. Así que la razón no es porque porque vivimos lejos. Porque incluso los que vivimos cerca, muchas veces somos los que más tarde llegamos. La razón se debe a que quizás la iglesia no es una prioridad para mí. Puedo faltar al culto porque esa noche no dormí bien, porque me siento cansado o porque simplemente no quiero asistir. Y la Biblia nos enseña que la iglesia es una prioridad para Dios. La Biblia nos enseña que Dios amó a su iglesia, que envió a su Hijo a morir por ella. Y si Dios amó la iglesia, entonces yo debo amar lo que Dios ama. Y si para Dios la iglesia es una prioridad, entonces para mí la iglesia también debe ser una prioridad. El culto debe ser una prioridad. Por eso en 1 Timoteo 3:14, Pablo escribe y les está diciendo cómo deben comportarse las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la institución más importante. ¿Por qué? Porque Dios la creó, Dios la fundó. Entonces, si la iglesia para mí es importante, entonces para Dios es importante. Entonces yo tengo que estimarla, tengo que ponerla en preeminencia. Pero también, ¿qué revela el hecho de que yo continuamente esté llegando tarde? Está mostrando una actitud desconsiderada y egoísta con las demás personas. Porque en realidad es incómodo que usted esté con los ojos levantados y alguien toque sus hombros. Permiso. Por dentro el hermano estará diciendo gloria a Dios, no por causa de Dios, sino por causa de quien le molestó. Es una actitud desconsiderada y egoísta cuando el pastor, el predicador está hablando y nosotros estamos en el celular mirando Facebook, WhatsApp y esas demás cosas. Le aseguro que si su jefe, usted está en una reunión con él, le llega su mensaje o lo llama, usted pospone la llamada. Usted la cancela. Cuando estoy en la consulta y alguien me llama, yo cancelo o no respondo. Y me incomoda cuando el paciente escucha se pone a hablar y no presta atención a la conversación. Espere, doctor, eso es incómodo. Entonces, en la iglesia, cuando usted viene a un lugar donde todo es un diálogo entre Dios y su pueblo. Cuando llamamos a alabar, es que estamos llamando al pueblo a que conteste a ese llamado para que adore a Dios. Cuando cantamos himnos o canciones, le estamos dialogando a Dios. Cuando el predicador está hablando, Dios hablándonos a nosotros. Y cuando oramos al final, es que le estamos contestando a Dios por la palabra que nos dio. Todo es un diálogo. Entonces, si hay un culto donde Dios es el centro del culto y nos va a hablar, tenemos que procurar llegar temprano, no como lo que hice el día viernes. Se atrasó la consulta, tenía una reunión con un médico, con un visitador y llegué media hora después.
Claro, llegué con vergüenza, entonces interrumpí la conversación expresando todas mis excusas y sacando a los demás de la conversación que tenía. Cuando debía haberme quedado en silencio, cogerle el hilo a la conversación y participar. Algo así sucede en el culto. Es una falta de respeto que Dios nos está hablando por la predicación y nosotros estemos en redes. Mire, usted lee primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, si mal no me equivoco. Dice que los que oyeron la palabra, la oyeron como si fuera de Dios. Y cuando nosotros escuchamos al predicador, debemos escuchar como si fuera la palabra de Dios. Cuando usted viene al culto, por lo menos en este lugar, nos procuramos estudiar lo suficiente. Pasar horas orando, horas estudiando, porque no queremos traer cualquier cosa. No queremos venir a improvisar. Oramos para que Dios nos revele primero a nosotros. Y no crean que yo les estoy dando cocotazo a ustedes. Ya yo me di esta semana. Evalué mi actitud. Porque Dios me habló primeramente a mí. Entonces cuando el predicador viene y trae una palabra y yo la desentiendo, estoy por un lugar menospreciando a esa persona, pero también menospreciando lo que Dios quiere hablarme. Porque la palabra que el predicador trae es particular para esta iglesia. Es para decir lo que Dios está haciendo en esta iglesia y para que los miembros hagan lo que Dios tiene planeado para esta iglesia. Entonces, cuando usted viene a este lugar, usted viene a recibir instrucciones de Dios para que podamos participar en el plan de Dios para esta iglesia. Pero si dejo de asistir, todo lo que ese pastor, todo lo que ese predicador hizo en la semana, la oración, la predicación, fue en vano para usted. Porque usted perdió lo que Dios tenía para usted. Lo miro en YouTube. Jamás será igual. Jamás será igual. Porque la presencia de Dios es diferente en la iglesia. Dios me habló. Sí, Dios usará el mensaje. Pero ninguna de esas cosas puede sustituir el culto en la iglesia. Tenemos que corregir nuestras actitudes. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Tenemos que responder adecuadamente a la exhortación de Dios. La iglesia es el recurso que Dios ha provisto para hablarnos, para enseñarnos, para santificarnos. Y debemos responder a ese llamado con obediencia, con gratitud. Debemos responder a ese llamado con un corazón dispuesto. Cambiar esas actitudes y empezar a crecer en la fe del Hijo de Dios. Así que le invito a ponerse en pie. Pidámosle primeramente perdón a Dios cuando nuestra actitud no es la adecuada. Ponga en consideración su actitud delante de Dios. Pídale a Dios que hable y que le muestre en su corazón si usted está ofreciendo una adoración que no es aceptable a Dios. No tenga miedo de exponerse a Dios, porque cuando Dios hiere, Él también sana. Como un médico quiere quitar aquello que nos está dañando para que podamos crecer en la fe y en el amor.